Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y gracias por estar en este día de fútbol en el Museo de Albacete, por preferirnos a nosotros en vez de al Barça y al Albacete. Bueno, se puede hacer todo en realidad. Bueno, hoy nos acompaña Laura Di Nobile Carlucci, que nos va a hablar, como veis, de las joyas del oro desenterrado y la joyería egipcia. Laura es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y también es máster en Arqueología y Patrimonio por esa misma universidad. En relación a su actividad investigadora, pues ella trabaja en proyectos de investigación de joyería antigua, del Antiguo Egipto, y también en temas que tienen que ver con la arquitectura y la arqueología en las necrópolis del Reino Antiguo. Tiene numerosas publicaciones, bueno, ha tenido estancias en museos, en el Museo Británico, en el Museo Egipcio del Cairo, el Museo Copto también del Cairo, el Arqueológico Nacional, el Ashmolean de Oxford, es decir, tiene una formación muy sólida, como veis, y además ha trabajado mucho catalogando materiales egipcios, y no solamente catalogando materiales, sino también participando además de en excavaciones, en montaje de exposiciones que tienen que ver con el Antiguo Egipto, dos de este pasado año, 2025, lo más reciente. Una, el Egipto de Eduard Toda, o Toda, no sé si es Toda o Toda. Un viaje al coleccionismo del siglo XIX, que estuvo en el Museo Arqueológico Nacional, que además fue la exposición fue acompañada de un ciclo de conferencias y en el que también participó Laura, y bueno, por supuesto un catálogo en el que también ella colaboró, es decir, que lo que decimos aquí en museo es el pack completo, ¿no? Sí. Y también ha colaborado en la exposición de Bod 1954-1964 del Museo San Isidro de Madrid, también de este pasado año 2025, que como sabéis el templo de Bod es el que regaló el Estado egipcio al Estado español por la construcción, por ayudar al salvamento cuando la construcción de la presa de Asuán. Pero bueno, aparte de eso, ha participado en numerosos congresos, encuentros de egiptología, la Complutense, el Congreso Iberoamericano de Egiptología, las jornadas en el arqueológico, es decir, un montón de formación, de práctica, que se refleja también en sus publicaciones. Tiene bastantes publicaciones, como podéis imaginar, pues un catálogo de antigüedades egipcias, la familia en el Antiguo Egipto, del Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, los últimos días de Nefertari, no sé, Diadema de Sid Hathor, o sea, un montón de publicaciones. Es que no voy a estar aquí un rato largo porque creo que no interesa demasiado. Así que yo solamente me queda darte las gracias por querer estar hoy con nosotros en el Museo de Albacete, a todos ustedes por estar aquí, y recordarles, como no, los teléfonos móviles, que por favor estén en silencio en el día de hoy. Nada más, con Laura les dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Ay, cuánta presentación que has hecho. Me habías prometido solo 2 líneas. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, me hace mucha ilusión. Muchas gracias por invitarme. Y, cómo no, voy a hablar de joyas. Evidentemente, las joyas en el Egipto faraónico son muchas, algunas muy conocidas, otras menos conocidas, y yo he optado por las quizás menos conocidas, pero las más, podemos decir, atractivas, interesantes y mejor hechas. Ya me lo dirán ustedes si lo habré conseguido al final de la clase y de la charla. Bueno, y por supuesto, muchas gracias por estar aquí y no estar en la cola del equipo de fútbol, que como decía Blanca, luego les da más tiempo. Bueno, pues vamos allá. Primera pregunta, ¿han estado ustedes en Egipto? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, no importa. Si menciono la necrópolis de Dashur, a algunos les sonará, a otros no les sonará. Es una gran página de la historia de Egipto que está situada, es una necrópolis de las grandes necrópolis que está situada a unos 40 kilómetros al sur del Cairo. Es una necrópolis que
ha sido muy utilizada desde los primeros tiempos, quizás desde finales de la dinastía tercera hasta ya el Imperio Medio, y que ha estado cerrada durante mucho tiempo porque era considerada territorio militar actual. De hecho, hay una especie de, ¿cómo se dice?, campamento del ejército muy cercano y no se podía pasar. Y además, en el medio pasaba un gran conducto de gas. Entonces, fue un territorio cerrado durante mucho tiempo. Lo abrieron hará algo así de 10 años y yo digo que ese y será una de las grandes páginas de historia de Egipto. ¿Por qué? Bueno, aquí les he puesto dos imágenes. A la derecha, una foto aérea, y a la izquierda un plano muy casero, pero que me parece que es, a ver si no quito el micrófono, que explica muy bien cómo es la necrópolis. La necrópolis la tenemos aquí a la derecha y he marcado 3 puntos, pero es importante sobre todo porque hay 2 pirámides, aquí donde estoy pasando el cursor, 2 pirámides de piedra, de las grandes, de las dinastías cuarta y las 2 del padre del quien construyó la gran pirámide de Giza, del padre de Jufu. La construyó el rey Snefru. Y al otro lado, del lado derecho, donde están los tres puntitos rojos, hay otras 3 pirámides muy posteriores, ya son del Reino Medio, y son de los faraones Sesostris o Senusert, como también se le conoce, tercero, Amenemhat II y Amenemhat III. Claro, la diferencia entre estas pirámides es abismal. Las 2 de Snefru son de piedra, son unas moles, además están en bastante buen estado. Una es la conocida como pirámide roja y la otra como pirámide romboidal. Son realmente espectaculares y se puede entrar adentro. Es un poquito a gatas, pero se puede entrar. En cambio, las del Reino Medio tienen unas estructuras totalmente distintas, porque en el Reino Medio ya no se construyen de piedra. Son, podríamos decir, de restos. Una vez una profesora dijo de cascotes, me sonó muy fea la palabra, pero bueno, vamos a llamar de restos de construcción, y en el momento en que les han eliminado las piedras de piedra caliza que las recubrían, se han convertido en algo muy feo. Aquí tenemos una. Vamos a empezar con una historia. Tenemos en la imagen la de Amenemhat II, que está situada en el medio, y hoy si estuviéramos en la pirámide, en la necrópolis de Dashur, no la veríamos, solamente sabiendo dónde está, porque entre todas las colinas que hay de arena, pues una de esas es la pirámide. No queda prácticamente nada, pero hay una historia cuyo protagonista es Jacques de Morgan. Jacques de Morgan fue un arqueólogo que entre 1894 y 1896 estaba trabajando en Egipto. Pertenecía al equipo del Servicio de Antigüedades de Egipto, que había sido fundado por los franceses, por Auguste Mariette, pero había trabajado, ya tenía una amplia experiencia, venía de trabajos que había hecho en Persia. Bueno, pues Jacques de Morgan decide excavar en la zona de Dashur, y él sabía, como ya vamos a saber también nosotros, que alrededor de la pirámide era donde se encontraban los enterramientos de la familia real, y concretamente de las mujeres de la familia real. Si nosotros tenemos aquí el recinto exterior de la pirámide, vemos aquí la pirámide, si digo aquí lo ven, ¿no? ¿Se ve el cursor? Vale. Y justo en este lado, que es el lado occidental, hay una serie de enterramientos. Hoy no se ve ninguno, están todos cubiertos, pero estamos hablando de 1894 y la gente, los arqueólogos van a excavar. Entonces tuvo la suerte, sí, la verdad es que tuvo la suerte, de encontrar unos enterramientos de las mujeres de la Casa Real del Reino Medio. Salió en la prensa, les he puesto aquí dos dibujos de que salieron en prensa. Son totalmente imaginativos, porque las tumbas no son aquí. Pero aquí vemos a Jacques de Morgan con una de las piezas en el medio, a los pies de la momia y rodeado de señoras. Les aseguro que sería imposible estar rodeado de personas, porque para empezar estamos hablando de unos pasillitos que tendrían como menos de 1 metro de ancho y por lo menos
1,20 m de alto, no más, imposible. Pero bueno, eso llamó mucho la atención porque habían aparecido los ajuares de las mujeres de la casa de Amenemhat. Las tumbas eran tumbas, él nos hace unos dibujos que nos vienen muy bien porque ya les digo que no se puede entrar. Eran unas tumbas que eran como una sala y aquí, en un lado, se encontraban unos sarcófagos de piedra y en el interior los restos de unos ataúdes de madera. Y digo los restos porque estamos hablando de una zona que está relativamente cerca del Nilo y que por lo tanto la capa freática estaba muy alta. Habían desaparecido, pero habían encontrado todos los recubrimientos. Si tenemos un ataúd, ¿no?, una caja de madera, todas lo que son los extremos, los bordes, habían estado decorados de oro. Perdón. Y precisamente esos restos quedaron. En el interior se conservaban también los restos de una de las mujeres. Él cuenta que estaban envueltos en unos ligerísimos velos, que serían los velos que luego más tarde van a ser bastante más gruesos, pero cuando él abre la tumba se deshacen en sus manos. Y los cuerpos, estamos hablando de un periodo que todavía se momifica, pero no se momifica tan bien. Entonces los cuerpos se habían ido deshaciendo. Ya sé que es un poco morboso lo que estoy contando, pero bueno, es lo que cuenta Jacques de Morgan. Pero lo que pasa es que las mujeres, la primera, que era la princesa Ita, estaban con sus joyas funerarias colocadas sobre el cuerpo. Normalmente cuando los arqueólogos encuentran restos, los cuerpos han sido saqueados, las joyas están, pues las diademas caídas, los collares no sabemos cómo son porque se han perdido los hilos. Haciendo un paréntesis, en un yacimiento arqueológico lo primero que desaparece son los hilos de los collares, por lo tanto cuando ellos excavan el collar ya no está y lo único que se ven son las cuentas todas esparcidas por ahí, por lo tanto no sabemos bien cómo son. Bueno, Jacques de Morgan tuvo la suerte de encontrarlos in situ. Bien, entre los objetos, porque él nos dibuja aquí la caja de los vasos canopos, algunos trozos de algunas partes de cerámica, había un puñal. No es raro encontrarnos un puñal entre los ajuares de las mujeres, sobre todo de las mujeres de la Casa Real. Pero este puñal seguramente ella no lo usaría nada más que para mostrar la importancia que tenía al ser posiblemente una de las hijas del rey. Pero lo que yo lo he traído es por otra cosa. Fijémonos cómo está hecho. Todo lo que es la parte del mango, el alma, la parte interior, es de madera. La madera más o menos había desaparecido. Pero está todo forrado con una hoja de oro a la que se le han soldado unas cintas para formar estas celdillas. Y luego las celdillas se van rellenando con minúsculos trozos de lapislázuli. Estamos en una época en la que todavía, luego les explicaré por qué, se ven las piedras reales como son, porque más adelante se usará vidrio, pero aquí estamos usando lapislázuli. Fíjense, la parte de lo que sería la parte superior es toda una piedra de lapislázuli. Esto es una pieza valiosísima, entre otras cosas, porque el lapislázuli no hay en Egipto y nunca lo ha habido. Sigamos. Lo que había también era el típico collar ancho, en este caso sabemos que es funerario, y lo sabemos porque este símbolo así de media luna, que si lo vemos aquí, no tenía el enganche que tenía que tener para ser utilizado en la parte de atrás. Estos collares eran atados atrás y como eran pesados, para que hicieran un poquito un contrapeso, se les colocaba una piececita como esta, que se llama menhat. Este menhat con el tiempo va a tener un mayor protagonismo, va a ser un amuleto que va a traer o a intentar traer más vida hacia el difunto, va a ser inclusive un instrumento musical que se utilizará en los templos. Bien, para tener una idea de cómo era, esto es de plata. Muy poca plata hay en Egipto, por lo tanto es también una pieza una pieza de comercio exterior, no me salía la palabra, perdón. Y en la parte interior era de madera. ¿Queremos ver cómo está hecha por dentro esta pieza?
Pues miren, es parecida a esta. La parte de madera sería esto que estoy señalando, que tendría unas perforaciones, como esta de aquí, y por aquí pasaban los hilos de los collares. Los nudos quedaban colocados aquí detrás, no se veían. Y esto era la sujeción de esos collares que, al ser de cornalina, de turquesa, eran muy pesados. Bueno, lo siguen siendo porque esto se conserva en el Museo del Cairo. Pero estas son las joyas más espectaculares de estos ajuares. Entre las princesas de este enterramiento estaba la princesa que tiene un nombre como Numit. Numit tiene una joyería totalmente fuera de lo normal dentro de lo que son los estudios de joyería faraónica. Tenía esta diadema, aquí les he traído unos detalles. Perdón, carraspeo un poco porque estoy un poquito constipada, ¿eh? Ay, gracias. Sí. Bueno, estamos acostumbrados a ver en las tumbas, en todas las tumbas, representaciones de tocados, adornos de la cabeza, alguna coronita, pero normalmente son todas muy parecidas. Es una banda con algún tipo de decoración y nada más. Pero fíjense en esta pieza, me estoy peleando con el agua. Vale. Esta pieza es flexible. Les explico. Esta parte de aquí se mueve en diferencia con la otra porque están unidas con unos pernos chiquititos que si se quitaran la diadema se podría abrir. Durante muchos años se expuso en el museo separada de esta especie de ramillete. El ramillete estaba por un lado y la diadema por otro, hasta que a un especialista se le ocurrió pensar que a lo mejor este tubito que estaba aquí, que llevaba aquí toda la vida, era para poner precisamente el ramillete. Y ahora está expuesta con el ramillete y es, puedo decir, espectacular, una preciosidad, porque, hay que utilizar la imaginación y yo creo que no nos va a costar nada. Una mujer aproximadamente de unos 50, muy delgadita, con todos sus elementos reales, todos sus vestidos y con una coronita como esta, vamos, yo creo que sería realmente espectacular. Aparte de esto, ¿cómo está hecha? Antes veíamos que en el puñal era una estructura de oro con una serie de celdillas y las celdillas forradas con un minúsculo trozo de turquesa o de cornalina. Yo creo que aquí se pueden ver mejor cómo está hecha la rosita. No es esmalte, no es pintura, son piedras pegadas, unas piedras finísimas pegadas allí. De hecho, los llamados lapidarios, los especialistas en cortar la piedra, eran de los más famosos dentro de lo que era, los más conocidos, los más expertos dentro de lo que eran quienes trabajaban en los talleres de joyería. Pero voy a seguir porque si no, nos quedaba esto, nos quedaba el buitre alado, uno de los símbolos reales. Recordemos que Egipto siempre ha estado dividido en la parte norte y la parte sur, que siempre ha habido dos símbolos de la parte norte y de la parte sur. La parte norte sería donde hoy está Luxor. Si les digo Luxor, todos saben más o menos de qué zona hablamos. Bueno, pues ahí el símbolo es el buitre alado. Y si estuviéramos en la zona del delta, ya casi en el Mediterráneo, sería la cobra. Bueno, pues aquí tenemos el buitre. Esta mujer llevaba sobre su corona un buitre. Normalmente el buitre lo llevaban en la frente de las coronas los miembros de la Casa Real. Por lo tanto, nos está demostrando la importancia que tenía esta mujer. Pero si miramos esta, yo creo que ya nos enamoraríamos de ella, como hice yo la primera vez que la vi. Bueno, pues está hecha de alambre, un alambre finito, totalmente flexible, y que el alambre se une, ¿se ve? Creo que sí. Ay, no, que me he ido delante. Fíjense, el alambre por detrás tiene estas florecitas, que son estas estrellitas que vemos por aquí, y que son las únicas que unen el adorno con el que se ha tejido. Este es otro lado. Eso quiere decir que si no se tratara con mucho cuidado, se nos desmembraría toda. Bien. ¿Hay otros ejemplos como estos en la joyería faraónica? No. Pero claro, primero,
robos a lo largo de toda la historia, empezando por la época faraónica, robos hasta antes de ayer. Es lógico que lo primero que se encuentra, se busca en una tumba, son las joyas, es el oro. Por eso es tan raro y fue tan espectacular este hallazgo. Pero además hay otra cosa, no hay ningún otro paralelo con estos diseños dentro de lo que es la joyería faraónica. Pueden haber desaparecido por robos, saqueos, etc. Pero también se ha dicho, por otros motivos, como otras piezas de Numit, que quizás esta joyería era extranjera, que venía, recordemos que los talleres de joyeros en aquella época se movían de una ciudad a otra, unos sí y otros no. Y entonces se ha dicho que bien podrían ser talleres que vinieran de la zona levantina y que hayan realizado estas piezas precisamente para esta princesa. Este es otro de los elementos más espectaculares que tiene Numit, aunque está reconstruido. Recordemos, por favor, que todas las joyas de los museos están reconstruidas. Todas están ensartadas nuevamente porque se pierden los hilos. Y en este concretamente lo vemos, me he hecho un lío aquí, porque el buitre es así de ancho, pero nos cuelga todavía un trozo de collar. En teoría, el collar nunca podría ser más ancho que el buitre. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué es el buitre? Pues el buitre es otro de los símbolos religiosos, es el símbolo del dios Horus, por excelencia dentro de la joyería, y lo vamos a encontrar muchísimo dentro de lo que es la joyería funeraria. Aquí les he puesto un detalle de este buitre para que vean la obra, pero además, ¿cómo está hecho? Tenemos una placa, una parte superior con la cabeza del buitre, otra parte que sería lo que representaría el plumaje del pájaro, y luego la parte inferior donde tiene que estar colocada la placa perforada para poner los hilos. Y los amuletos que tiene Numit en su ajuar son realmente espectaculares, son muy pequeñitos. La mayoría de ellos tienen un gran simbolismo, significan algo. Por ejemplo, para dar una pista, este es el símbolo mes. Y si quisieran leer, por ejemplo, los cartuchos de los reyes que conocemos como los ramésidas, Ramsés II, Ramsés III y compañía, todos ellos llevan este símbolo en su cartucho. Si no lo han pensado, esta noche, después del partido, se lo miran en un libro. Pero no se salten el partido. Bueno, otra de las piezas realmente muy bonitas, que además hace muchos años estuvo en España en una exposición y era realmente espectacular, es este otro collar, que está formado por pequeños amuletos. Fíjense, el buitre, la cobra, los símbolos del Alto y Bajo Egipto, todos esos son piezas de oro, con una base de oro, que tienen formadas las celdillas como si estuviéramos soldando una cinta, un poquito de pegamento, los ingleses lo llaman cemento, a mí me gusta más decir pegamento, y una finísima capa de la piedra que la decoraba. Y luego ya estas piezas son las que dieron lugar a pensar que la joyería podía ser realizada por algún joyero de la zona levantina. Todo este conjunto está hecho con filigrana. La filigrana es el trabajo en el que cuando se usan los hilos de oro. Y hay también unos primeros inicios de lo que sería el granulado, que es este. Yo creo que no he traído, no lo he traído. El granulado, quien haya visto joyas etruscas habrá visto esos minúsculos bolitas, circulitos de oro con los que se adornaban las piezas. Bueno, pues no hay granulado en Egipto, que sepamos, hasta la época de Tutankamón, en la dinastía 18. Y sin embargo, aquí estamos empezando a ver unas primeras piezas de granulado. Por eso, ese es otro motivo, porque podía ser un extranjero. Ahí lo dejamos. Y luego les he marcado esto, porque esto es una concha, en oro. Y si hay algo que vamos a encontrar muchísimo en la joyería faraónica son los moluscos. Los moluscos terrestres, como los caracoles, por ejemplo, los caracoles que nosotros comemos y tiramos, bueno, pues ellos usaban la concha. Y también los de río,
había muchísimos, y por supuesto los de mar. Luego vamos a ver más por qué. Pero desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo se utilizaban todo tipo de conchas de moluscos. Seguimos. Y luego están las tobilleras. ¿Cómo sabemos que son tobilleras? Pues luego lo veremos porque todavía no sale. A ver, tenemos muchas representaciones de las mujeres que utilizaban pulseras, brazaletes, también más altos, y muchos adornos en los tobillos. De los tobillos, la mayoría eran pequeñas garras. Estas son garras. Y fíjense que están reproduciendo como si fueran las garras de un pájaro, de un ave, con pequeños trozos incrustados. Bien. Por eso sabemos que son tobilleras, porque en una de las tumbas, en uno de los primeros trabajos de los arqueólogos, y esto lo mencionaba Cyril Aldred, un especialista escocés que escribió el primer libro de joyería faraónica, y reproduce esta imagen encontrada en una de las tumbas de Kau el Kebir, en el que la dama lleva unas tobilleras y, ¿se fijan? Esas son garras. Entonces, esas garras solo las vamos a ver en el Reino Medio, que es el momento en el que estamos estudiando ahora. Bien, nos vamos a cambiar de pirámide y nos vamos a ir a las que está más al norte. Es la de Sesostris III. Como ven, esta ya tiene un poquito más de aspecto de pirámide, pero porque la estamos viendo de este lado. Si la viéramos del otro lado, veríamos el enorme agujero que se le produjo para poder entrar. Hoy está siendo excavada por una universidad americana y están encontrando una gran cantidad de tumbas alrededor, tumbas de grandes personajes, y están localizando cosas muy interesantes. Bueno, pero Jacques de Morgan también pasó por aquí mucho antes que los americanos. Y entre estas tumbas encontró realmente cosas interesantes. Tengo que repetir la palabra. ¿Qué encontró? Yo creo que ahí lo están viendo ustedes más ampliado. Esto es un pasillo, ¿lo ven? Con unos pasillos más pequeñitos que llevan a unas cámaras. Aquí tenemos el alzado. Bien, en el medio de uno de los pasillos, eso dice él, después tendríamos que pensarlo, este sería el pasillo que va a las cámaras. Las cámaras tenían todas sarcófagos de piedra, la mayoría de ellos saqueados, pero en el medio de uno de los pasillos, aquí y aquí, encontró los restos de 2 cofres de madera con otros tipos de joyería. Bien, tenemos a la derecha un dibujo también de uno de los periódicos en los que salía. Vamos a pensar, los egipcios cuando se enterraban, los cofres, los canopos, se los colocaban al lado de lo que era el sarcófago de piedra. Por lo tanto, es un poquito ilógico que estas joyas estuvieran en el medio del pasillo. Deberían estar aquí al lado, o aquí al lado, o al lado de lo que eran los sarcófagos. ¿Por qué De Morgan nos dice esto? Pues no lo sé. ¿Se quiere inventar algo? No lo sabemos, pero tampoco es importante. Lo importante es lo que había dentro. Aquí encuentra de 3 damas lo que eran los restos de su joyería funeraria. Hay diferencia entre la joyería funeraria y la que se usa todos los días, o la que usarían casi todos los días, sobre todo en la manufactura. La joyería funeraria suele ser muy ligera, muy casi que es solamente de un solo uso y solamente para colocarla. La joyería que utilizaban, digamos, no voy a decir a diario, pero en las grandes festividades, es fuerte, bien hecha, bien realizada como esto. Esto es un típico pectoral del Reino Medio de este periodo. Tenemos aquí el cartucho del rey Senusert II, que es quien solamente él podía donar joyería a los miembros de la Casa Real. Por eso la mayoría de las joyas tienen el cartucho del rey en el momento en que fue hecha. Él podía donarlas, él podía decir que se hicieran este tipo de piezas. Estas piezas tienen varias partes. Para empezar, vean que todo esto está calado.
que todo esto ha sido hecho con distintas piezas, distintos trozos soldados entre sí. Y en el reverso, todas ellas tienen reproduciendo el mismo dibujo, el mismo diseño, solamente que cincelado. Para ver un par de detalles, miremos por ejemplo, aquí el Horus con la corona real está apoyado sobre esto, y esto es un collar. Este es el símbolo del oro, el símbolo que inclusive las pesas que llevaban, que tenían en los talleres para pesar el oro, tenían este símbolo. Y más tarde, este será el símbolo de Nubia. ¿Han oído hablar de Nubia? Nubia es la parte sur de Egipto y en la norte del Sudán, donde están también las grandes necrópolis que hoy en día no podemos visitar. Pero bueno, el nombre de Nubia se dibujaba, precisamente se representaba con este collarcito. Bueno, y esto se lo he puesto para que vean, yo supongo que con la pantalla grande sí se ve, el trabajo de la cola de la cobra. Esto está todo trabajado con cinceles y grabado. Pero hay otro, este es más grande, más representativo. Pero fíjense, la iconografía es siempre la misma. En el medio vamos a tener el cartucho del rey y a los lados antes teníamos dos Horus. Aquí tenemos el rey en una actitud en la que lo vamos a ver en muchísimas representaciones, en tumbas, pero sobre todo en los templos. Si se miran, por ejemplo, piensen, los templos egipcios son característicos porque tienen unos grandes pilonos de piedra al comienzo. Siempre en esa representación van a encontrar el rey con una masa en la mano, agarrando al enemigo de los pelos e intentando machacarles el cráneo. Es una representación muy característica que después la vamos a ver reproducida en Nubia, cuando las grandes reinas, aunque esto es otra historia, las grandes reinas van a reinar en Nubia, las Candaces, y tienen la misma iconografía, agarrando al enemigo del pelo e intentando machacárselo. Es una iconografía que la vamos a encontrar en Egipto desde las primeras dinastías. Se encuentra en las primeras tumbas en Abidos, pero esa es otra historia. Es que me enrollo mucho. Bueno, si ven, por ejemplo, les he puesto otros detalles. Aquí hay un buitre alado, aquí tenemos un detalle del rey. ¿Ven la masa? ¿Ven que está agarrando de los pelos al pobre enemigo? Bueno, pues eso era lo que el rey tenía que hacer, mostrar su fuerza y su poder. Es un elemento, es una iconografía de un hombre, es masculina, y sin embargo esta pieza estaba en el ajuar de una reina, Mereret. Pero claro, quien manda es el rey, y él manda, te regalo esta joya, pero el diseño es el que es. Y ahora vamos a estas piezas. Hablé antes de los moluscos, ¿lo recuerdan? Bueno, esto es un cinturón. Se encontró totalmente desarmado. Pero tenemos en las tumbas representaciones como estas. Ven que las jovencitas que están atendiendo a la dama en una fiesta no llevan ropa, pero ven que llevan un cinturón en las caderas. Ese cinturón, no sé si lo ven porque la imagen es pequeña, pero ese cinturón está hecho con pequeñas conchas. Las conchas son las llamadas, bueno, por los ingleses, las cowrie, nosotros deberíamos llamarlas ciprea moneta, que es el nombre de las conchas. Estas conchas se encuentran en todo el borde del Mediterráneo, se encuentran también en el Mar Rojo, bueno, y en muchos más lugares del mundo. Los egipcios las consideraban un elemento femenino de fecundidad y por eso las mujeres lo llevaban debajo de la ropa sobre las caderas. Bueno, se han encontrado muchísimas que están hechas realmente con los moluscos, pero en estos ajuares, y solamente en estos ajuares, son de oro. Esta es una de ellas. Y si yo les digo que tiene unos 8, casi 9 centímetros de ancho, están hechas con la parte inferior, que sería la parte más plana, la parte superior, que es la que tiene todo este diseño, como si fuera realmente una ciprea moneta. Normalmente estos cinturones se enfilaban con amatistas. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la historia de los cinturones. Estas estatuillas, por no llamarlas muñequitas, que no está bien, sin piernas,
en Fayenza azul se van a encontrar en muchísimos enterramientos de este periodo histórico. Normalmente van a representar a una mujer desnuda con tatuajes, fíjense que esta tiene muchos tatuajes, con joyas, pero con el cinturón, ¿lo ven? Y también lo vamos a encontrar en alguna estatuilla de madera. Y también podemos ver, por ejemplo, como este dibujo, les voy a quitar el micrófono, en el que la mujer lo lleva, pero encima, quizás en el dibujo no se vea tanto, pero en la pintura original de la tumba sí se ve. El vestido, los pliegues del vestido están pintados por encima del cinturón. Eso nos está demostrando otra vez que el cinturón se llevaba por debajo. Evidentemente, estas mujeres podían llevar piezas tan vistosas como estas. Pero ¿eran siempre cauris o cipreas monetas? Pues no, y no se sabe por qué motivo, pero esta lleva felinos. Se ha dicho que podían ser cabezas de pantera. Bueno, pueden ser cabezas de pantera, una cabeza mirando para allá, la otra mirando para acá, pero si le diéramos la vuelta, estarían igual. Entonces, yo les he traído aquí una foto de cómo es el cierre. Hay una pieza, que es concretamente esta, que es el cierre. Una parte está plana y la otra parte tiene una lengüeta alargada que entra por esta ranura. Es decir, como un brazalete de hoy en día también. Se cierra así y se enganchan. También estamos hablando de unas piezas muy grandes. Son, bueno, yo lo mido todo con los dedos, pero unos 12 centímetros seguramente. Yo antes les decía que esto se ensartaba casi siempre con amatista. La amatista es una piedra que se encuentra en Egipto y que se utiliza muchísimo en este periodo histórico. Va con colores desde el rosa pálido hasta el violeta oscuro. Es realmente muy bonita. Aparece en geodas, que en algunas pueden ser de gran tamaño. Entonces se sabe que iban enfiladas de dos en dos porque las panteritas tienen dos perforaciones justo a los lados de la boca. Pero ojo, esto está reconstruido. Yo insisto mucho, soy pesada con eso. Luego otra cosa que vamos a encontrar mucho en el Reino Medio es esto. Esto es una, a ver si me sale el nombre, Meleagrina margaritífera. Creo que he quedado bien. Bueno, pues es una concha de ostras, o sea, de la familia de las ostras. Son grandes y en este periodo van a llevar casi todas el nombre del rey, dos perforaciones para colgar y según Cyril Aldred, el escocés que les nombraba antes, esto lo llevaban los hombres. Y lo llevaban los hombres porque se ha encontrado representado colgando sobre cuellos de algunos guerreros. El por qué no se ha podido saber, pero no lo llevaban solo los hombres. Esta es una de mis piezas favoritas y es de la reina Merit. Es una pieza, es un broche. Detrás tiene un tubito en sentido horizontal para pasar el hilo. Es toda una placa de oro que tiene las celdillas hechas como quien le hubieran soldado unas cintitas y luego le han insertado todas estas piezas. Esa es una parte. Creo que tengo otra. Esta, aparte de que se conserva como la hicieron ayer, antes de ayer, está muy bien conservada, pero no solamente muy bien conservada, es que es una obra de altísima calidad. Esto no era funerario, esto lo usaba la reina, no sé si todos los días o cuando se lo quería poner, pero era una pieza realmente magnífica porque cuando uno la coge, pesa. Es decir, el oro no es una fina capita de oro, no, es una lámina gruesa de oro y una pieza espectacular. Pero fíjense que el diseño se ha ido reutilizando, como por ejemplo este otro modelo de broche, que no es como el que hemos visto antes, pero bueno, se conserva en Múnich, o quizás, bueno, ahí tienen un detallito, o quizás históricamente como esta. Esta sería parecida, pero se conserva mucho peor y está realizada con peor estilo, peor técnica. Pero además no se encontró en Egipto, se encontró en Biblos.
no nos tiene que llamar la atención porque Egipto llega a dominar toda la zona, sobre todo en grandes periodos, no sé, ya en la dinastía XVIII, pero llega a dominar todo lo que hoy es Palestina, Israel, Líbano, todo eso lo llega a dominar. Y de hecho hay un periodo en el que tiene, digamos, a su servicio o con grandes acuerdos una serie de príncipes de esas zonas, y los egipcios van, vienen, los príncipes van, vienen, y entonces hay muchísimo comercio. Se han encontrado muchos elementos funerarios egipcios en toda esta zona también. Bueno, pues al rey Ibsemuabi le gustaba tener este tipo de pieza. Se conserva en Boston. Les había traído otro detallito. Ven, aquí se puede ver lo que yo intentaba explicarle con mis manos, cómo es el fondo, las celdillas soldadas en sentido vertical y luego el relleno de la piedra. No era tan bueno porque le han saltado las piedras. Y luego están los amuletos. Estos amuletos son típicos de este periodo. Habrá dos tipos. Uno es un simple tubo de oro, bueno, eso de simple, con dibujos de granulado, y luego tienen una caperucita con una anilla para colgarlo. Y otros son con una piedra de amatista o de lapislázuli. Hace unos años, ya muchos años, porque el tiempo va pasando, en el Louvre, en el Museo del Louvre, había unos conservadores que estaban colocando una vitrina y estaban colocando precisamente uno de esos. Y uno de los de oro se le desmontó la caperucita. Aparte del susto que se habrá pegado en ese momento, descubrieron que en el interior había un pequeño papiro. Estoy hablando de hace más de 30 años, pero bueno. Entonces, ¿qué eran? Pues en el interior llevaban pequeñas plegarias escritas en pequeños papiros enroscados. Y de hecho, hoy en el Louvre están todos expuestos. Con el tiempo, quizás sea una influencia faraónica, no lo sé, pero en la joyería que hoy se llama beduina de todos los países árabes, el elemento que llevan similar pero en sentido horizontal tiene dentro también unas pequeñas plegarias. Otra religión, otro tiempo, otras tradiciones, pero ¿venían de aquí? ¿Por qué no? Sigo y nos vamos a ir más al sur de Dashur. No, seguimos en Dashur, perdón, y vamos a visitar la pirámide negra. Evidentemente la estamos viendo, sabemos por qué se llama pirámide negra, porque es de color negro. Ha perdido todo el revestimiento exterior y entonces aquí nos encontramos con una edificación que no está hecha de restos, de elementos, está hecha de adobes. El adobe es el ladrillo sin coser y entonces es de color muy oscuro, es negro. Esta pirámide ha estado cerrada hasta hace 2 años, porque las pirámides también se mueven. En Egipto hay terremotos y las estructuras inferiores subterráneas también corren su peligro. Esta pirámide tiene un entramado de pasillos bastante largo, complicado. Bueno, la cuestión es que como se abrió hace poco pudimos verla el año pasado, no me voy a enrollar más. Pero bueno, aquí también había otra serie de tumbas. Para que todo no sea joyas, les he traído una imagen de un pasillo de esa pirámide. Son muy estrechos, tan estrechos que pasábamos por aquí. Este es el refuerzo hecho ahora en madera. Si pasábamos por aquí con un macuto no podíamos pasar, o sea, teníamos que quitarnos los macutos para poder entrar. Y la verdad es que si mirábamos arriba y veíamos las enormes grietas que había en la parte superior, bueno, pues daba un poquito de, vamos a decir, emoción. Pero luego, cuando conseguíamos llegar a una de las cámaras donde estaban los sarcófagos, bueno, eso era ya mucho más que emoción. Era muy difícil sacar una foto en la que no estuviéramos todos apiñados. Este es un sarcófago del Reino Medio, típico de alguien de la familia real. Es una pieza muy grande, 2,5 metros, puede que 3 metros. Normalmente es de granito rojo, que es una piedra que se sacaban de las canteras de Asuán, y casi todas tienen en su parte inferior este tipo de dibujo de entrantes y salientes que viene ya desde el antiguo reino antiguo y que es lo que se llama de fachada de palacio.
La parte superior suele estar curvada y, por supuesto, todos han sido saqueados. O sea, son muy pocos los ajuares que han podido encontrar. Pero les aseguro que llegar a una de estas cámaras, aparte de la emoción que implica de saber dónde estamos, que estamos debajo del suelo, que lo que tenemos encima y todo eso, pues es realmente emocionante. Pues aquí se enterraron las mujeres de la familia real y ahí se enterró Nubhotep o Nuebhotep. Ya sé que es un poco feo el dibujo, pero tenía que traerlo. Aquí también Jacques de Morgan encontró el ataúd de madera totalmente deshecho, encontró los bordes de oro, por eso conoce los nombres de las mujeres y nos cuenta en un dibujo, que yo le puse un poquito de color alrededor para que fuera más bonito, cómo estaban colocadas las piezas. Por eso yo decía antes que estos hallazgos tienen una gran importancia porque vemos cómo y dónde se colocaban las piezas. Aquí llevaba un collar ancho que vemos aquí, que es muy parecido al que veíamos antes de Numit. Luego tenía pulseras, brazaletes, tenía tobilleras y tenía cinturón, un cinturón. Hay algo más, pero eso no se ha reconstruido porque, como el hilo es lo primero que desaparece, lo que esté enfilado se deshace. Han encontrado cientos, puede ser miles de cuentas de oro, de cornalina y de turquesa, unas cuentas alargaditas. Entonces uno se pregunta, ¿eran redesillas funerarias o eran vestidos funerarios que han perdido todo el hilo? Si eso no se hubiera encontrado en 1894, sino que lo hubiera encontrado el gran arqueólogo Howard Carter, pero mucho tiempo después, quizás habría hecho lo que hizo con los collares de Tutankamón, que cogió una tabla de madera, le puso cera y fue pegando cuentita por cuentita según las veía sobre el cuerpo de la difunta. Pero eran otros tiempos, otro tipo de arqueología, y no lo sabemos y posiblemente nunca lo sabemos. Pero aquí Nubhotep también tenía una pieza extraña, tenía una diadema. Bueno, una diadema no es una pieza extraña, pero es de plata. Y entonces eso ya es más raro, porque como decía antes, no hay plata o muy poca en Egipto. El arqueólogo de Barcelona, Josep Padró, supongo que alguna vez habrán oído hablar de él o habrán leído alguno de sus libros, defendía la teoría que decía que toda la plata que vamos a ver en el Reino Medio en Egipto venía de Iberia. Eso somos nosotros. Bueno, esta pieza está colocada aquí, está así colocada en el Museo del Cairo, todavía no se la han llevado al Yem, menos mal. Es muy sencilla, tiene aquí una gran pieza de cornalina y luego lo que le quedan de pequeñas incrustaciones de lapislázuli. Es una pieza sencilla, más o menos. Pero vamos a seguir. Aquí les he traído del collar, ese collar que veíamos que estaba antes sobre la difunta, tenemos otro orus. Este no es como el de antes. Este solamente está formado por una placa y con una serie de grabados, nada más. Me parece que me estoy enrollando mucho y tengo que correr. Pero, ¿y si también apareció esto? Esto es una cobra. Es una cobra que seguramente tenía que ir colocada delante de una corona. Pero fíjense qué pieza. Es una obra maestra. Está hecha por 2 placas de oro, es hueca por dentro, pero el trabajo de incrustación de cornalina, la cornalina aquí es roja, la que se suele usar en el Reino Medio es muy roja, pero va también del rosa a casi un burdeos muy oscuro, y también se encuentra en Egipto. Y la turquesa, que es esta, que es la misma que aquí, en este caso es un celeste verdoso, que es el color normal que tiene la turquesa, que también se encontraba en Egipto. Es muy distinta de la famosa turquesa de Persia, de Irán, que tiene muchas más fibras doraditas de otros tipos de minerales. Pero bueno, vamos a pasar. Vamos a hablar de otro caballero. Vamos a hablar de Flinders Petrie. Flinders Petrie hoy lo consideramos el padre de la egiptología.
aquí lo tenemos representado de joven, pero también pueden verlo con sus 96 años excavando en Egipto. Recorrió todo Egipto, excavó en todo Egipto, y podemos agradecerle algo muy importante. Primero, utilizó de las primeras máquinas, cámaras fotográficas para fotografiar todo lo que encontraba. Y segundo, publicó todo lo que encontró. Unos libros que hoy, a pesar del tiempo, porque estamos hablando de principios del siglo XX, 1914, Flinders Petrie publicaba unos libros con dibujos, con listas de piezas, listas de dónde encontró, en qué tumba y en qué lugar cada pieza, libros que todavía hoy podemos utilizar. Bueno, pues les presento Flinders Petrie arriba, y abajo es la única foto que he encontrado de Guy Brunton. Está echándose una siesta debajo de un trozo de piedra, pero es que no hay manera de encontrar otro. Era su ayudante. Hemos cambiado, salimos de Dashur y nos vamos a Lahun. Lahun está aquí, un poquito más al sur de Dashur. Está situado muy cerca del gran lago del Fayum, y también nos encontramos con una pirámide del Reino Medio, que también lo que queda son los restos de una enorme construcción de ladrillo, de adobes. Bueno, vamos a entrar en la pirámide. Ya que estamos y ya que se puede entrar, pues aquí tenemos. Esta no está tan bien hecha como la otra. Aquí uno se puede tropezar, pero fíjense una cosa curiosa, los pasillos son más anchos y tienen como una pequeña curva en la cabeza, un poco abovedado. Y esta es la cámara real. Es de otro tipo, es más fina, tiene aquí una falsa bóveda, el suelo recubierto de piedras y un gran sarcófago que, por supuesto, cuando se encontró estaba vacío. Bueno, si nos damos la vuelta alrededor de la pirámide, esta es la pirámide, aquí está la tumba 8, es la tumba de Sit-Hathor-Yunet. Esta es la entrada que hay hoy en la tumba de Sit-Hathor-Yunet, no se puede entrar. Pero la tumba fue descubierta en 1914, estas fotografías son de la publicación, y se sabe que la tumba fue inundada por lo menos en 3 ocasiones, porque se han encontrado los 3 estratos de barro que había en el interior, inclusive uno de ellos adentro del sarcófago. Este es el sarcófago de piedra. Como ven, muy justito adentro de la tumba. Este es el de la caja de los vasos canopos. Bueno, pues aquí a la izquierda había un hueco, una especie de un pequeño nicho. Y Guy Brunton, que era el ayudante de Petrie, vio que brillaba una cosita adentro. Entonces agarró una navajita, que no era de aquí, era inglesa, pero bueno, le sirvió bastante también, y empezó a excavarlo. El resumen, porque no les voy a contar todo el rollo, es que eso era como una gran pastel de frutas en el que estaba adentro lleno de cuentas de oro, de cornalina, de amatistas. Bueno, tardó no sé cuántos días en sacarlo todo con mucho cuidado. Este sería el dibujo del nicho. Este es el nicho. ¿Qué vemos en el dibujo? Pues vemos los restos de por lo menos 5 cajas de madera. Eran restos, pero lo que pasa es que las cajas estaban decoradas por fuera con marfil, con oro y con ébano. Entonces, con el tiempo, yo creo que no las he traído las cajas, no, pero una de las cajas fue reconstruida por Herbert Winlock en el Museo Metropolitan porque, midiendo todos los trozos que quedaban, se encontró con unos cofres preciosos donde Sit-Hathor-Yunet había guardado sus vasos, sus óleos sagrados que se conservan en el Museo del Cairo, y algo parecido a esto. Esta no es de Sit-Hathor-Yunet, esta es muy posterior, pero es que sería como esta, y había guardado una peluca. De la peluca no quedaba prácticamente nada, pero se encontró un montón de piezas de oro, unas colocadas horizontales, las otras cruzando. Bueno, para no enrollarme, lo que encontró fue esto. Se encontró con unos 1.400 y pico canutillos de distintos tamaños
que tardaron muchos años en saber, a ver, para qué servían estos canutillos, hasta que se dieron cuenta de aquello era un cubre peluca, un adorno de peluca. Esta peluca está ahora mismo en el Museo Metropolitan. Por supuesto, es actual y los tubitos los han puesto, la mitad de los tubitos que se llevaron al Museo Metropolitan están colocados así para tener una idea. La otra mitad está colocada así en el Museo del Cairo. Desgraciadamente el ajuar se repartió en dos. Pero esto era lo más espectacular que había y era la diadema. Es una diadema de oro, aparentemente sencilla, pero fíjense las flores, aquí hay una foto original, han perdido casi toda la incrustación, pero esta era más espectacular, porque tenía unas tiras que colgaban de oro y luego unas altas plumas representando a la diosa Hathor. Pero además tiene un ureus real, recuerden que es miembro de la familia real, todo labrado, es decir, no es macizo. Para hacernos una idea, esto es una reproducción, pero la joven princesa que vivió a lo largo de 3 reinados de 3 faraones, porque era tía, hermana, creo, y sobrina de 3 reyes. Bueno, pues esta es una reproducción que Cyril Aldred, el arqueólogo que les mencioné antes, hizo para una exposición. Más o menos el efecto sería este. ¿Se lo imaginan? Bien, sigamos. Tengo que ir un poquito más rápido. Entre sus piezas de oro se ha encontrado la que yo considero es la obra maestra de la joyería faraónica. Es este pectoral. La iconografía es la misma que veíamos antes. El cartucho real y 2 figuras simétricas a los lados. Bueno, esto es una pieza, había 2 de estos. Uno se conserva en el Museo del Cairo y el otro se conserva en el Museo Metropolitan. No son exactamente iguales. Uno está mucho mejor hecho que el otro. Si yo les preguntara dónde está el que es mejor, ¿qué me dirían? En el Metropolitan. Está formado por 372 minúsculas piezas y es realmente, yo la considero la obra maestra de la joyería faraónica. No tiene ni un fallo. Y la parte de atrás, como todas estas piezas que hemos estado viendo, tiene también todo el dibujo, el diseño labrado. Si van al Metropolitan, no dejen de verla. Bueno, hemos hablado de pulseras, brazaletes, voy a ir un poquito más rápido, pero uno de los elementos que también se van a utilizar en esta época son pequeños leones, pequeñas figuras de león, como estas que hay aquí. Normalmente van a ver una perforación delante, otra detrás, y por ahí va a pasar el hilo con pequeñas cuentas de amatista. Pueden ser un hilo o 2 hilos. Y luego va a haber una gran cantidad de brazaletes como estos, con minúsculas cuentas, pero fíjense que lo de oro, porque aquí lo que brilla y reluce es oro de verdad, no son cuentas, son barras que sirven para mantener en orden todos los hilos de las pulseras. Esta parte se deslizaría adentro de la ranura que tiene esta otra parte. Es decir, similar a lo que veíamos antes de las panteras. ¿Lo recuerdan? Se encajaría así y así se cerrarían. Rápido sobre más cinturones, más de oro y con amatista, porque son también de la familia real. Estas conchas son mucho más grandes que las que veíamos antes. Y este es un dibujo similar al que les ponía antes de las panteras, para que vean cómo la lengüeta de la pieza de arriba desliza sobre la parte de abajo. Se hizo una publicación, como les decía, Flinders Petrie publicaba absolutamente todo. Una publicación, la Hun de Tresur, que además tiene unos dibujos como se hacían antaño, dibujos con dorados y todo esto, les he puesto aquí unas imágenes. Son dibujos, es un libro que inclusive hoy se puede encontrar en internet en PDF. Allí esta es otra imagen que encontré de Guy Brunton, porque aquí está con su esposa Minnie. Su esposa Minnie siempre lo acompañó, la mayoría de las esposas de los arqueólogos de la época los acompañaban y eran las que se dedicaban a limpiar las piececillas y en caso necesario a reenfilar todos los collares. Por eso yo a veces cuando digo en clase, cuidado porque están hechas al gusto de las esposas, pues
Es que es verdad. Bueno, esta... Uy, ¿tengo más tiempo? Vale. Nos cambiamos de necrópolis, nos vamos a List, pero seguimos en el mismo periodo histórico, ¿eh? List está por aquí. Aquí hay 3 pirámides. 1, 2 y 3. No se puede entrar en ninguna de las 3, desgraciadamente, no les puedo traer las fotos de dentro. Pero como ven, ha desaparecido el revestimiento exterior y queda solamente la parte de lo que sería el relleno. Estas son distintas a las otras, no están hechas de adobe, están hechas con, imagínense, la estructura es una gigantesca cruz de piedra y además subiendo todas las esquinas, las aristas de la pirámide son de piedra y luego se han ido rellenando los espacios. Gesticulo mucho, pero es que si no, no sé cómo hacerlo. Bueno, List tiene también una serie de enterramientos a los lados. Y este equipo de arqueólogos que les puse aquí está Herbert Winlock, el que reconstruyó las piezas de Sid Hathor Junet. Hay muchos más. Harry Barton. Harry Barton es uno de estos. Harry Barton es el que hizo todas las fotografías del hallazgo de Tutankamón. Bueno, para no enrollarme, en este lugar había un pozo muy grande que a determinada altura tenía 6 cámaras puestas así como si fuera una flor. Todas menos una habían sido saqueadas, pero esta, de la dama Seneptisi, no había sido saqueada. Estaba el resto de la roca, la piedra que se había excavado para ponerlo. Este es el ataúd de madera de otra. Esta es la sala del Museo Metropolitan, donde está expuesto, aquí a la derecha, y estos son los restos del ataúd. Yo les decía antes, los bordes dorados, los bordes de oro, aquí están los bordes de oro donde estaban los nombres de la difunta. Este también está bastante reconstruido. Pero los americanos, cuando excavaban y se llevaban las piezas al museo, recogían el más pequeño trocito de estatua, de ataúd o de lo que fuera. Y luego en el Metropolitan está todo reconstruido. Bien, no pudieron salvar lo que era el ataúd interno, porque fíjense esta foto, ya sé que parece un poco morbosa, pero esto que estoy señalando aquí sería este dibujo, más o menos. Y aquí hay más. Esto se encontró también todo deshecho. Y estaba deshecho todo lo que sería el ataúd de la reina. Pero pudieron recoger los adornos de madera que había sobre la tapa de la momia y recolocarlos. Este sería la parte exterior de la reina, el adorno, el tocado, todo lo que está con incrustaciones, no era pintado, era incrustado, y es lo que podemos ver hoy. Esta es otra pieza diferente, sencilla, pero totalmente distinta. Fíjense, esto está hecho con un alambre de oro enrollado, o sea, es como si pusiéramos, como si fuera un muelle muy grande, pero en círculo. También es una pieza única, no se ha encontrado nunca otra y no la hemos visto nunca representada en ninguna tumba. Eso no quiere decir que mañana aparezca otra y la veamos. Pero también había una gran cantidad de pequeñas rosas con perforaciones. El efecto podría ser este. Así es como está colocada ahora mismo en el Metropolitan. La pequeña diadema aquí arriba y las florecillas cogidas del pelo. La dama Seneptisi fue una dama de importancia de la corte del rey, pero tampoco era no era como las otras que habíamos visto. De hecho, toda su joyería es joyería funeraria, es joyería de menor calidad, es joyería muy normal, son collares normales como los que suele aparecer, pero fíjense en los detalles. Son normales, pero bien hechos. Aquí tenemos otra vez los orus, tenemos el típico fondo final, la hilera final de estos collares. También han aparecido otro tipo de collares, tobilleras, pulseras, mucho más corrientes. Es que quiero llegar a otra. Y también había cinturones, pero en este caso los cinturones están hechos con otro tipo de piedrecitas y ya las cauri, las cipreas monetas, no las vemos por aquí. Pero no está mal, ¿no? Tampoco. Porque, fíjense, estas son de oro, están unidas y sirven para separar estas hiladas. Este ajuar
se tienen que ir a Nueva York para verlo. Está entero allí. Y también había otro tipo de cinturón que tanto mujeres como hombres utilizaron mucho en este periodo. Es una banda de tela que rodea la cintura en la que se borda un dibujo generalmente geométrico con una placa de oro que lleva el nombre de la persona y luego toda esta cascada de hileras de cuentas con lo que sería una cola ritual, como si fuera la cola de un felino, por ejemplo. El tipo de cinturón lo vamos a encontrar desde el Reino Antiguo, es decir, es un tipo de cinturón normal, o sea, normal, frecuente en los enterramientos. Lo que pasa es que, claro, si esto desaparece y los hilos se deshacen, es muy difícil identificar las piezas. Y estos son, digamos, los dos hombres que hicieron la publicación de esto. Tenemos a Arthur Mace, que trabajó con Howard Carter, y Herbert Willock, que también es el que reconstruyó esto. Bueno, les iba a contar una anécdota, pero es que si no me va a faltar el tiempo. Nos vamos a Meir, bajamos bajamos por aquí, por Egipto, nos vamos a una zona de tumbas excavadas en la roca y aquí nos vamos a encontrar con el ajuar de un hombre. En este caso es un hombre y además no es un hombre de familia real, pero el chico no era pobre. El ataúd se ha encontrado entero y se ha encontrado además en el interior la momia metida en un ataúd de madera momiforme, con la forma del cuerpo. Estamos en el Reino Medio y esto va a ser característico. La cabeza se va a recubrir con una máscara que va a cubrir también la parte posterior de la cabeza y generalmente, si es pudiente y este caballero lo era, Api Antifi, va a estar decorada con finas láminas de oro y algo de lápiz lazuli reproduciendo el color de sus cabellos. Antifi estaba muy bien, digamos, no, este es otro, este es Wa, perdón, es otro caballero. Y también lo he traído porque Wa también tenía una máscara, pero de menor calidad que la anterior, pero quizás lo más valioso del sarcófago de Wa no eran las joyas y tampoco era la máscara, era la gran cantidad de telas que envolvían su momia. ¿Las ven aquí? Las telas, cuando se envolvía una momia, eran piezas reutilizadas, de sábanas, de toallas, de vestidos. Entonces las recortaban según eran necesarias y las colocaban. Hoy en día eso se abre, se estudia el tipo de tela, el tipo de tinta con el que se adornaban algunos textos que se escribían o inclusive cómo se bordaban los bordes de las telas. O sea, se saca una cantidad de información bárbara. Bueno, tenía una figurilla así, pero Wa fue desvendado. Hoy en día no se desvenda ninguna momia, pero en ese momento fue desvendado. Tenía un collar de plata característico del Reino Medio y un escarabeo de plata también típico de la época, pero no era típico el que fuera de plata. Normalmente lo hubieran hecho de amatista. En este caso es una pieza de plata que además en la parte de atrás tiene unos característicos roleos que nos están indicando la época en la que fue enterrado este caballero. Collares normales, corrientes, voy a seguir porque si no, otro de oro también. Una cosa característica de este tipo de este periodo es que las cuentas tienen como un pequeño tubito que sobresale a un lado y al otro, ¿lo ven? Y que luego se une al tubito que sobresale de la otra cuenta. Bien, esto es característico de la dinastía 12. Bueno, un collar ancho, que además es muy pesado. Yo creí que había quitado todo esto. Y ahora ya les cuento la última batalla. En 1859, el director y fundador del Servicio de Antigüedades es Auguste Mariette, francés, que les presento aquí a mano izquierda.
En este momento, Auguste Mariette estaba en París y le cuentan que ha aparecido en la zona de Luxor, en Tebas, unas joyas de una reina. Llega, bueno, más o menos rápidamente al Cairo y se mueve rápidamente por el río. El rápidamente era con este vehículo, este barco que les he puesto aquí en el medio. Esto es una dahabilla que nosotros usamos para navegar hoy en día cuando vamos a Egipto. Es una gozada, pero claro, va a vela y tarda lo que tarda. Cuando él llega a Luxor, ya le habían dicho que las joyas que habían encontrado se las habían dado al alcalde de Tebas, que las había donado a la favorita de su harén. Entonces Mariette, un hombre de unos 80 y tantos y bastante corpulento, se enfada mucho y dice que en ese momento le cuentan que un barco del alcalde de Tebas está yendo hacia el Cairo para entregarle al bajá que en ese momento gobernaba el país, era gobernado en ese momento por los otomanos, los turcos otomanos, y le va llevando el resto de las joyas. Entonces, esto lo cuenta el secretario de Mariette en un libro. Entonces, Mariette literalmente aborda el barco, lo engancha, lo coge, saca un arcabuz o una escopeta descrita como una cosa enorme. De hecho, el secretario de Beria se pegó un susto bárbaro cuando lo vio y pega un tiro al barco de al lado. Y le dice, o me dais el cofre o hundo el barco. El cofre lo entregaron enseguida. Y entonces se lo llevó para el Cairo. Bueno, nunca se ha sabido dónde estaba la tumba de la reina. No se ha encontrado nunca. Lo que tienen en la pantalla es el ataúd de madera de la reina. Es un ataúd muy grande, forrado con una fina lámina de oro, muy bonito. Y estas son las joyas que Mariette expuso enseguida en el museo, que en aquella época no era el del Cairo que conocemos, sino era el de Bulak. Allí hay de todo. Hay unas hachas, hay unos brazaletes, no lo voy a describir todo, pero sí viene en 1867 la Exposición Universal de París. Y entonces Egipto lleva su mejor tesoro, que es el de la reina Ajotep, y lo exponen en París. Y entonces aquí hay unos dibujos de la Exposición de París. Y los visita la reina María Eugenia, esposa de Napoleón III. Se encapricha de las joyas y le ofrece literalmente el oro y el moro, ¿cómo se dice así, no? A Mariette para que le regale las joyas. Le ofrece hasta la dirección del Museo del Louvre. En ese momento Mariette, bueno, se hubiera vuelto loco de alegría, ¿no? Pero Mariette dijo que no, que ese tesoro se volvía al Cairo, y de hecho se lo llevó al Cairo y ha tardado muchísimos años en volver a salir en alguna de estas exposiciones itinerantes. ¿Pero qué era lo más valioso que había en este tesoro? Pues moscas de oro. No sé si saben la historia de las moscas de oro, pero Ajotep es posiblemente la última reina de la dinastía 17. Ya hemos avanzado mucho en el tiempo. Su esposo ha muerto en la guerra intentando unificar de nuevo el norte con el sur, que había sido invadido por pueblos ajenos con el tiempo. Había muerto el segundo rey, que posiblemente fue su hijo o su cuñado, y el que es rey actual es el rey Ahmose, considerado el fundador de la dinastía 18. Bueno, pues Ahmose está en el delta combatiendo para conseguir echar a los invasores, supuestamente invasores, y unificar el país. Pero en Luxor han permanecido una serie de personajes muy poderosos, familias muy ricas, con mucho poder, y que claro, como el rey está ausente y está lejos, pues están intentando moverse. Parece ser que Ajotep fue, ya lo había sido su madre, una mujer de armas tomar, con poder de convicción. De hecho, mantuvo el tema bien unido hasta que volvió su hijo victorioso y unificó el país. Entonces, en una estela que él le dedica, le dice que la madre ayudó, cuenta toda esta historia y además dice, y le concedemos el premio al honor. Resulta que el premio al honor o al valor eran las moscas de oro. A la izquierda tienen un dibujo sacado de una tumba, pero son muchos los textos en que una persona dice, y el rey me concedió 2 moscas de oro o 3 moscas de oro. Bien,
es indudable que le dieron este premio a la reina. Pero, ¿cómo son las moscas? Ay, no la he traído, no me lo puedo creer. Bueno, las voy a describir. Tienen un alto así aproximadamente unos 12 centímetros. La placa de oro, esta que vemos aquí, debe tener unos 2 milímetros de espesor. Gruesita, ¿eh? Luego, la cabeza de la mosca está reproducida, ven ustedes estas rayas, ¿no? Bueno, pues es hueca porque está formada con unas rayas, unos hilitos, unas cintas, mejor dicho, de oro, soldadas formando la cabecita. O sea, son unas obras maestras, unas piezas irrepetibles, no las hemos visto nunca en ningún otro ajuar y mucho menos en el ajuar de una mujer. Es que Ajotep debió ser de armas tomar. Son una de las piezas realmente más famosas, pero también formando parte de ese ajuar está esto. Espera, que te la pongo de nuevo, venga, sácala. Pero si luego lo grabáis. Era esto. Esta cadena mide casi 2 metros de largo. Y lo que tiene aquí es un escarabeo de lapislázuli. Y fíjense la parte de atrás, a que parece un escarabajo de verdad. Bueno, pues para que vean la maestría de estos orfebres, cómo trabajaban y cómo reproducían algunas de las piezas. Es un ajuar real, sí, de acuerdo, esto no lo tenía todo el mundo, pero vamos, es que se puede estudiar inclusive la especie del insecto. Pero además, si miramos el extremo de la cadena, son 2 ocas. Bueno, este es el collar que fue el caso, eso de que le había regalado a la favorita y no sé qué, que faltaban piezas. Es un collar que tiene unos elementos decorativos, como estos, que son un poquito extraños a la iconografía egipcia, por lo que también se piensa que este collar pudo haber sido realizado por orfebres de otras tierras. Y además tenemos brazaletes, he traído alguno nada más, pero quería mostrarle con los dibujos cómo se cierran los brazaletes. Antes les comenté algo de los pernos. Bueno, pues aquí está clarísimo, ¿lo ven? El perno normalmente, bueno, siempre también es de oro y la pieza, que es una pieza bivalva, no se abre. Esto ha sido publicado recientemente, bueno, había sido publicado ya, les he puesto a la izquierda, una publicación sobre el tesoro de la reina. Está escrito por Peter Lacovara y Gianni Miniaci, que está aquí. Fíjese, me dio una envidia esta foto de verlo ahí manipulando todas las piezas. Y este libro es ya el último salido hace pocos meses, El tesoro perdido de la reina Ajotep. Bueno, antes he hablado un poquito de los materiales, simplemente recordarles que Egipto utilizó todo tipo de materiales para hacer piezas de joyería, pero los fundamentales eran la turquesa, que se encontraba en el Sinaí, de hecho, ahí todavía hay minas de turquesa, la cornalina, que se encontraba en este lugar, la amatista, que se encontraba ya más hacia el sur, ya yendo hacia Nubia, y luego, bueno, pues la zona del oro, ¿no? Y el lapislázuli, que venía desde el lejano Afganistán, que le he puesto aquí unos cuantos afganos recogiendo unos trocitos de lapislázuli. El mercado, digamos, el comercio venía a través de lo que era Afganistán, pasaba también por Turquía o por lo que sería Siria e iba a acabar a Chipre, que era el gran centro comercial de distribución de estos materiales. Bueno, estas son las minas de amatista, donde trabajan algunos españoles también. Y ya la última imagen, que ya sé que no es preciosa porque es una momia, pero esta pieza se encontró en el 2023 en la necrópolis de Saqqara. La encontró ese hombre que seguro que todos conocen, Zahi Hawass, ese que aparece siempre con el sombrero en todas las películas. Bueno, pues ese. ¿Por qué la he traído? Pues porque es muy importante. Por lo menos yo lo considero así. ¿Se dan cuenta de que tiene puesto el collar y se ven los hilos? Tiene los hilos, conserva los hilos. Y el cinturón también conserva los hilos. Esto es rarísimo, pero valiosísimo para el estudio de la joyería, porque así realmente sabemos que
este collar realmente era así y este cinturón realmente era así. Por lo tanto, hoy en día se puede sacar las piezas sin que se le desalgan todas las piedrecitas. Es decir, es uno de los hallazgos, bueno, esto habrán oído hablar porque hablaron de que era una momia de oro, recubierta de oro, bueno, pues porque tenía unas piezas de oro en las piernas. Realmente lo más valioso, a mi modesto entender, el micrófono, es precisamente estas piezas. Y con esto yo les doy las gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Y si no, a ver el partido.